las metas que me he propuesto las he logrado, ¿verdad? Las he alcanzado, pero quizá no por la inteligencia que yo tenga, sino que por la disciplina, por la constancia, por la perseverancia, ¿verdad? Y por el deseo de alcanzar esas metas y el deseo de alcanzar esos sueños. Hola y bienvenidas al podcast de FemCare Más que Musas. Soy la doctora Mildred Mérida, ginecóloga y obstetra, y en este espacio trataremos sobre salud integral de las mujeres en todas las etapas de su vida. Acompáñame para empoderarte y aconsejarte con conocimientos claros. Comenzamos. Estamos en un episodio más de nuestro podcast Más que Musas. El día de hoy tenemos un episodio especial. Quiero compartirles mis vivencias, quiero compartirles cómo he llegado a lograr mis sueños. Ha sido un podcast bastante complicado, en realidad tuve mucho pánico de hacerlo, pero quiero compartir con ustedes un poco de toda mi historia y voy a empezar con mi infancia. En realidad nosotros venimos de una familia disfuncional, lamentablemente, como muchas de las familias en Guatemala. Siempre les comentaba a mis compañeros que, por ejemplo, nosotros compartíamos papá con otra familia y algunos de mis hermanos son hermanos muy queridos para mí, mis medios hermanos. Pero estaba ese choque, ¿verdad? El hecho de decir, pues comparto papá, por ejemplo, era bien complicado, y que cuando yo era pequeña yo lo normalicé y llegaba a decirle a mis compañeritos de la primaria, por ejemplo, qué extraño sos, o sea, tu papá vive con vos, o sea, qué extraño, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, mi mamá, una persona muy trabajadora, sacaba de verdad la casta por todos nosotros. Tenía un negocio de ventas de mochilas, ventas de carteras. Poco a poco fue creciendo. Mi mamá ha sido una persona que ha creído muchísimo en mí. También teníamos el apoyo de una persona muy importante en nuestras vidas, en la vida tanto mía como de mis hermanos, y que yo siempre dije que era el centro, la base, el pilar de nuestra familia, que es mi abuela. Ya falleció hace 13 años más o menos. Pero en realidad ella fue una parte muy fundamental de mi infancia. A pesar de que éramos una familia con recursos limitados, yo recuerdo una infancia muy feliz, ¿verdad? O sea, no es algo que yo diga, ay, pues tuve una gran escasez. En realidad, pues tal vez sí, pero yo no lo recuerdo de esa forma. Recuerdo una infancia muy bonita. Teníamos pues los vecinos de la cuadra, o sea, imagínense, hace bastante tiempo ya. Nunca sentí que tuviera escasez en esa área de mi vida, ¿verdad? O sea, yo recuerdo una infancia muy bonita y muy feliz, cosa que lo lograron principalmente pues mi mamá y mi abuela. La verdad que Dios las bendiga muchísimo, son unas mujeres importantes de mi vida. Y pues más o menos a los 14 años yo lo recuerdo muy bien esa parte de mi vida, en donde yo decidí, o sea, qué iba a hacer conmigo, ¿verdad? O sea, para dónde iba a irme. O sea, qué opción tomar, qué camino tomar. Y yo recuerdo que pensé, yo quiero alguna carrera, alguna profesión que me haga ayudar a las demás personas. Y así fue, yo tenía 14, yo lo recuerdo. Entonces fue así como decidí estudiar bachillerato en medicina, ¿verdad? Recordemos que, ya les cuento que mi familia era de escasos recursos, somos al final 4 hijos, ¿verdad? Bueno, también pues empecé a estudiar bachillerato en medicina. La verdad, siempre he sido una buena estudiante. Yo siempre he dicho que quizá no sea de las personas más inteligentes, pero les puedo decir que soy una persona muy disciplinada y las metas que me he propuesto las he logrado, ¿verdad? Las he alcanzado, pero quizá no por la inteligencia que yo tenga, sino que por la disciplina, por la constancia, por la perseverancia, ¿verdad? Y por el deseo de alcanzar esas metas y el deseo de alcanzar esos sueños. Entonces empecé a estudiar bachillerato en medicina, gané. En el último año de bachillerato, nosotros nos preparan en este colegio para ingresar a la universidad, a la San Carlos, obviamente, ¿verdad? No, mi familia no tenía como para una universidad pública. De hecho, mi mamá me dijo, mira, o sea, sí, pues querés estudiar medicina y todo, qué bonito, pero nosotros no tenemos los recursos para apoyarte. La San Carlos es una universidad que no se paga como tal, pero los estudiantes no pueden trabajar, o sea, no pueden costearse la vida, ¿verdad? O sea, siempre tiene uno que tener a alguien que lo mantenga.
Y la verdad es una universidad a quien yo agradezco con todo mi corazón, de verdad, que Dios siempre bendiga y que mejore cada día a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues resulta que teníamos que hacer los exámenes para entrar a la U, porque pues no es como que con permiso me vengo a inscribir, sino que uno tiene que llevar 3 procesos. Primero los de conocimiento, primero los de aptitud, podría decirse. Después los de conocimientos básicos. En aquella época teníamos que hacernos 5. Pero de esos 5 teníamos que ganar 2, gracias a Dios, solo para entrar a la universidad. Y eran química y biología. Yo recuerdo que en realidad me esforcé muchísimo. Llegaban mis amigas a tocarme la puerta, salgamos, mira, vamos a caminar, vamos a perder el tiempo. Y yo les decía, no, yo tengo que estudiar. Y yo recuerdo en esa época de mi vida, yo no salía a ningún lado, había algunos 15 años de alguien, yo no, tengo que estudiar, y de verdad, o sea, yo en ese entonces les diré que tenía 16 años, estaba en quinto de la U, y pues gracias a Dios gané con muy, muy buenas notas esos 2, química y biología, o sea, yo me enfoqué en esos. Después venía el examen específico, que es el de lectura. En el de lectura es un examen súper complicado, porque le daban un párrafo para leer, lo tenía que leer, daban tiempo y sonaban unas alarmas y después contestar unas preguntas. Total que al final ese examen lo perdí. Y pasó el tiempo, pues obviamente me deprimí un montón y que qué triste, no voy a lograr entrar. Pero sucede, aquí muchos no me dejarán mentir, que esto no sucede en la universidad. A mí me llamaron de la San Carlos y me dijeron, mire, señorita, por las notas que usted tuvo en sus exámenes de química y biología, le damos la bienvenida a la Facultad de Medicina. Yo me morí. Yo recuerdo dónde estaba en ese momento, porque fue un momento tan feliz y tan emocionante para mí, que yo brincaba y era una euforia total en mi vida, ¿verdad? Pues ya llego y le digo a mi mamá, mire, entré a la universidad. Y me dijo, mira, no tengo, o sea, yo realmente no tengo para apoyarte con esto. O sea, yo quisiera que vos vinieras y fueras a trabajar y nos ayudaras. Y yo, mamá, por favor. Total que al final me dijo, bueno, si te pones las pilas y ganas el primer año, pues vamos a ver cómo le vamos a seguir haciendo. Bueno, a todas estas, en realidad, mi papá, él tenía muchos compromisos. Al final, pues entre todos sus hijos ya son 9. Entonces, pues no tenía mucho apoyo de él en esa parte, y mucho menos al principio, ¿verdad? Pero mi mamá siempre estuvo ahí para apoyarme. Ella tenía una venta, imagínense, ella empezó con una venta en la calle, con un carrito, y empezaba a vender mochilas, carteras. La verdad fue creciendo poco a poco, es una mujer admirable. Pues empecé mi primer año de la U. En realidad fue un año bien complicado, porque no es lo mismo salir del colegio a la universidad, por ejemplo. No tenía, obviamente, mi mamá no podía comprarme los libros, ¿verdad? Me compró uno, recuerdo yo, el de química. Y lo demás, pues lo tenía que ir a buscar a la biblioteca, a sacar copias. Yo recuerdo que me levantaba los viernes, nos daban el libro para todo el fin de semana. Yo me levantaba súper temprano para ir a hacer cola a la biblioteca, sacar el mejor libro y ya poder empezar a estudiar, ¿verdad? Entonces, quiero decirle a todos los jóvenes, en realidad, que tienen algún deseo, que sí se puede, o sea, sí se puede llegar a hacer lo que tú quieras hacer, pero primero tienes que tener metas, tienes que saber a dónde vas, ¿verdad? O sea, darle esa proyección a tu mente para que ya la mente empiece a buscar el camino que debe de seguir para llegar a ese lugar. Pues entonces ya les digo, o sea, fue bien complicado, porque mientras que quizá muchos de mis compañeros tenían el libro ahí servidito, pues yo tenía que ir a buscarlo, ¿verdad? Y tenía que ir a sacar las copias y demás. Al final terminé siendo quizá no de las mejores estudiantes, éramos muchísimos, eras como 1,500 estudiantes, pero terminaba en los mejores salones de clases al finalizar el año. Terminé mi primer año y yo, bueno, mami, ya pues gané, ¿verdad? Gané mi primer año. Y mamá, bueno, súper. ¿Sabes qué? Te voy a comprar los libros, uno de los libros del siguiente año. Y por eso los tengo acá. Estos libros en aquel entonces, les estoy hablando del 2008, porque empecé en el 2007 en la Facultad de Medicina. Estos son los libros de segundo, son los libros de anatomía. Son 4 tomos, pero solo me traje 3. Era una bendición para mí poder tener mis libros. Y
me decían, no, pero es que no rayas los libros, o sea, ¿cómo rayas tus libros? Aquí tal vez en algún momento les enseñaré, pero yo los subrayé como a mí se me dio la regalada gana, los pinté, porque yo decía, no, estos son míos, o sea, puedo hacer con mis libros lo que yo quiera, ¿verdad? Anatomía y fisiología, por ejemplo, fueron de las clases más duras en el segundo año, mucha gente se quedó por anatomía y fisiología. Con decirles que de primero a segundo, de 1500 pasamos creo que 600, o sea, es una carrera bien complicada, llena de filtros, más en la Universidad de San Carlos, que en realidad no hay nadie detrás de uno diciéndole que tiene que estudiar, o sea, si uno no estudia, pues se queda, ¿verdad? Entonces, estos son los libros que mi mamá me compró, por eso los tengo acá, después de tanto tiempo. Incluso pues ahora los tengo en la clínica. Bueno, pues total, pasó todo eso. Incluso el segundo año con los libros, por ejemplo, hubo una persona que perdió y me dijo, ¿sabes qué? Como yo solo voy a dar una clase, te los presto, ¿verdad? Y así poco a poco, pues, Dios fue abriendo camino para mí. Llegamos a tercero. Ya les digo, todo tenía su complicado y todo necesitaba como económicamente un aporte, ¿verdad? Había hasta que comprar un montón de aparatitos, o sea, el oftalmoscopio, el otoscopio, y miren, gracias a Dios fue proveyéndole a mi mamá en todo este proceso para pues ayudarme. Después fuimos al hospital, en cuarto ya se va al hospital. Mi papá ahí, no recuerdo muy bien, pero creo que él como que regresó a la casa. No lo recuerdo, o sea, son partes que uno va bloqueando, ¿verdad? Entonces él ya me apoyaba yéndome a traer al hospital, por ejemplo, regresándome. Y ya pues estaba un poquito más presente en mí. De hecho, al año siguiente que yo estaba o creo que en este año no lo recuerdo muy bien porque les digo que uno va bloqueando espacios, pero él hasta me llevaba comida, se hacía pasar como que era paciente, por ejemplo, y me llevaba comida cuando uno estaba posturno, y pues así. Pero ha sido un camino muy bonito, en realidad ahora yo lo recuerdo no triste, sino que en realidad muy feliz, a pesar de todo lo que me ha tocado pasar. Y pues poco a poco llegamos a sexto, ya el EPS, me tocó en Jalapa, vino la graduación, me gradué de 23 años, que en realidad es algo como que me llena mucho orgullo y pues sí, me gradué de 23 años, fui una muy buena estudiante. Nunca perdí ni un solo año, ¿verdad? Pero también, pues, o sea, el hecho de que mi mamá me mantuviera esa presión, creo que me ayudó bastante. Y pues no solo la presión de mi madre, sino que también ver el compromiso que ella tenía conmigo y la responsabilidad que ella tenía para conmigo, y también pues mi deseo personal de lograrlo, de llegar a ser alguien. Mi abuela, por ejemplo, yo estaba en quinto ya se atienden partos, nos toca a nosotros los externos atender los partos. Ella fue algo que me encantó. Ahí yo aprendí que en realidad me gustaba atender mujeres. Fue en esa etapa de mi vida, fue en quinto de medicina, donde yo decidí que quería ser ginecóloga. Al principio yo iba con la idea de ser cirujana general y pues yo voy a ser cirujana, pero estando en quinto yo conocí que eso me hacía feliz, o sea, que eso de verdad me desbordaba de alegría, los bebés, los partos. Eso era para mí una fiesta, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues yo también decidí, después de medicina general, dedicarme a la ginecología. Y algo que tuvo mucho impacto en mí, y ahora pues lo he analizado y creo que es de mucho valor, las expectativas que tengan tu familia de ti, ¿verdad? Como persona. Yo escuché una conversación de mi abuela, donde ella decía, es que mi hija tiene partos. O sea, ella hasta me presumía y yo estaba en quinto de medicina. Yo creo que eso me ayudó mucho para poder incluso llegar a tomar la decisión de ser ginecóloga. Esto es parte de mi historia, quizá trato de acortárselos un poquito para no llorar. Pero quiero decirles que si tienen alguna meta, de verdad, esfuércense por esa meta. Y antes que nada, para los jóvenes, es muy importante tener metas. Si tú no tienes metas, vas a autodestruirte a ti mismo y no vas a saber a dónde ir. Si tenemos una visión, si tenemos un objetivo, vamos a dar los pasos para llegar a ese objetivo. Así que yo los insto a empezar a tener metas y empezar a luchar por esos sueños que pueden hacerse realidad. Ya les digo, yo no vengo de una familia con recursos económicos
importantes, ¿verdad? De hecho, teníamos bastante escasez, pero a pesar de eso, pues he logrado todo lo que he querido. Siempre ha estado la ayuda de Dios en primer lugar en mi vida presente. Yo soy una persona muy creyente y siempre he dicho que he puesto todo en las manos de Él, pero obviamente orando y con el mazo dando, ¿verdad? No podemos esperar que las cosas nos caigan del cielo. Y pues ciertamente van a haber obstáculos hay muchísimos, pero uno debe de aprender de cada lección y tomarlas, empezar a cambiar esa visión de lo que le está pasando a uno, de un obstáculo, y tomarlo como una oportunidad para aprender. Así que este es mi mensaje. Pues ahora, actualmente, después de eso, han pasado muchas cosas que más adelante les voy a comentar. Tal vez en otro podcast voy a comentarles de cómo nació Femcare, porque Femcare nació en la pandemia y también es una historia muy bonita que quiero compartir con ustedes más adelante. Pero de momento, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad incluso de empezar con el podcast, que había sido un sueño muy importante para mí desde hace tiempo y no lo había logrado. Y ahora ya llevamos algunos capítulos. Así que siempre gracias a Alpholife Studios por esta oportunidad y los esperamos en el siguiente episodio.